Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos! Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? No digo buenas tardes, ya no sé ni dónde estoy. Es por la mañana, 11 de la mañana, y estoy hablando ya de... Me cunde tanto el tiempo que ya a las 11 ya me veo por la tarde. En verano siempre pasa igual. No sabemos si es lunes, martes, domingo, qué hora es, si es de buenos días, buenas noches. Para ti, ¿tú cómo te sientes? ¿De día, de noche, de tarde? Yo me siento permanentemente en contacto con todo, o sea que... Con la vida. Es que a Luis le da igual, me encanta, porque siempre le encanta, a él le encanta la vida, le encanta estar aquí. Claro, en la mañana, en la tarde, en la noche, no hay que ser pesimistas, hay que afrontar el día desde que te levantas diciendo, mira, hoy lo va a pasar bien. Ya tenemos que hacer un programa de medianoche, de esas para la gente que no puede dormir, y les hacemos una velada de esas intensa y... Pues yo soy de estas, y de hecho era mucho de radio por la noche. Hombre, hay mucha gente. Hablar por hablar, no sé si os acordáis de ese tipo y algún otro programa. Es un arte hacer un programa nocturno, porque sí. Claro, no es lo mismo hablar con gente que está medio dormida y tal, que quiere oír ciertas cosas, ciertos temas y ciertos tonos a esta locura que tenemos nosotros de volar por todo el mundo. Pues podemos hacer lo que ocurre por las noches en los aeropuertos cuando te quedas colgado en un aeropuerto, o tranquilamente las posibilidades que puedes desarrollar y hacer eso. No, solo me pasó una vez y creo que fue en Los Ángeles y al principio me asusté. Pero luego dije, mira, me lo voy a tomar como un paseo de caminar toda la noche hasta que caiga redonda, pero el susto era que estaba ya tan cansada al día siguiente que había que ir al finger y a la puerta de embarque, que te da miedo quedarte dormida. Claro. ¿Y quién te despierta? Ahora me vence, ahora es que me vence. Yendo sola, a ver, ¿a quién se lo dices? ¿Al señor de al lado? No sé, a la señora, no sé, a los que trabajan en el aeropuerto a lo mejor. Sí, claro, seguridad, siempre tienes alguien idea. de seguridad. Oiga, mire, que me voy a echar aquí una siestecita, si no le importa, deme un codazo. Me despierta a tal hora, pero no hace falta que venga con los croissants ni el café, simplemente me despierta. Exacto. Bueno, dicho este preámbulo, queridos oyentes, muchísimas gracias de parte de todo el equipo, ya han oído de Alicia, de Nuria, de David, nuestro técnico, y de un servidor, Luis Fernández Matamoros, por poder compartir con ustedes estos ratos tan maravillosos que pasa cada semana con ustedes. Hoy, próximo aeropuerto, nos desplazamos a un aeropuerto nacional. Hoy descansamos de viajar un poco fuera de nuestra península y nos vamos a ir a uno de los aeropuertos emblemáticos por su historia, sobre todo porque fue históricamente un aeropuerto que está muy marcada por la transición, pues desde el aeropuerto de San Javier al actual aeropuerto internacional de la región de Murcia. El aeropuerto de Murcia de San Javier empezó en 1920 como instalación militar. Sus orígenes se remontan a la década de 1930 y cuando la Armada Española eligió la zona de Santiago de la Ribera por sus excelentes condiciones para la hidroaviación. Increíble, qué buen dato ¿no? O sea, nos tenemos que remontar a esa época para imaginarnos lo que pasaba y por qué ese espacio en Murcia se adaptaba a la situación, digamos. El hidroavión, claro, está en la misma...
vamos, das un paso y te caes al agua en el Mar Menor. O sea, Claro, eso es un imagínate, sitio- en 1920 se dice fácil, Claro, antes de todos los movimientos de guerras civiles y tal, porque ya en la Guerra Civil Española pues ya desempeñó simplemente funciones militares y cuando terminó la guerra pasó a ingresar en el Ejército del Aire, ¿no? En 1943 se estableció allí la Academia General del Aire, que precisamente hace poquito pues ha sido noticia por la princesa que ha estado ahí, como hizo su padre, como han hecho todas las familias reales, ¿no? Incluso Juan Carlos también, el emérito, también pasó por la Escuela General del Aire. Claro, supongo que esto, mira, te confieso que no me lo he estudiado, pero vosotros que sois los expertos históricos de todos los aeropuertos del mundo mundial. Bueno, Ah, expertos en buscar información muchas veces, porque no todos los sitios hemos, ¿no, No Nuria? lo sabemos todo. Yo por lo menos no lo sé todo, evidentemente. Me falta mucho. pero supongo que por la Academia General del Aire de Murcia han pasado célebres personajes, Sí, ¿no? sí. La creme de la creme, como se dice vulgarmente. Ten en cuenta que durante muchísimos años, para si tú querías ser piloto en España, básicamente tus horas eran a base de pasar por el aeropuerto y solamente habían, por el aeropuerto, perdón, siendo militar, y solamente habían dos formas, o la Academia General del Aire o la Escuela de Complemento del Aire. ¿Qué diferencia había? Pues de que, muy importante, que mucha gente no lo sabe, es que si tú ingresabas en la Escuela del Ejército del Aire en San Javier, tú firmabas para ser militar toda tu vida. O sea, dentro de militar cogía la especialidad de piloto, pero ¿qué ocurría? Que al ser una academia militar, a ti te forman como militar el primer año, estás aprendiendo y conociendo todas las ordenanzas, todo lo que es el régimen militar, y empiezas a hacer las clases cuando ya llevas un tiempo y ya has jurado bandera y eres militar. Pero, ¿qué ocurre? Y eso Nuria lo sabe, no todo el mundo está capacitado para volar. Entonces te das cuenta... Eso es así, Nuria. Sí, claro, primero tienes que pasar también un reconocimiento médico, el CIMA. Sí, pero eso ya para ingresar ya te para lo ingresar tiene. en teoría te lo tienen que hacer y es verdad que tal y como está contando Luis, los mejores de la promoción son los que finalmente se quedan. Aparte, no sé si sigue siendo igual, lo desconozco, tendría que preguntarlo. Antiguamente, cuando, tal y como cuenta Liz, la gente entraba, tenías que tener un tiempo mínimo de permanencia dentro del ejército, que creo que eran 15 años, Sí. como para pagar tu formación y tus estudios. Wow. Posteriormente, muchos lo que hacían era pasarse a aviación comercial. Claro, querían, pero efectivamente estaba muy complicado en aquellos tiempos porque efectivamente los militares sabían que el fin final de la mayoría, el 80%, era saltar rápidamente a una compañía comercial, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues claro, que tú hacías un cúmulo de horas increíble y cualquier compañía aérea pues te abría las puertas inmediatamente. Claro. La pega que había, dos pegas, una la que he dicho, que si tú en un momento determinado no estabas capacitado para servicio de vuelo, tú seguías siendo militar del Ejército del Aire, pero en servicio de tierra. Ay, por favor, ahí qué frustración, ¿no? Claro. Porque si la ilusión de tu vida era pasarte la vida volando y de repente no, Claro. X o Z problema, no lo Claro. pasas, no superas la prueba, has hecho el carrerón. Claro. Y no te ves volando. Mientras que complemento era un compromiso, como igual que ha comentado Nuria, pero con menor tiempo, por 4 años simplemente, con la diferencia que el complemento empezabas en un mes, tenías que haber hecho todo lo que se hacía en San Javier en un año. Lógicamente también ingresabas la convocatoria, tenías que para entrar e ingresar pues pasar unos exámenes, pasar unos reconocimientos médicos importantísimos, unas condiciones físicas increíbles que yo me acuerdo las pasé en Vallehermoso, ahí haciendo todo, pues eso, desde longitud, salto, carrera, etcétera, etcétera, y entonces empezabas a ingresar. Al mes nosotros jurábamos bandera y al 32 días ya tenías asignada una escuadrilla y empezabas a probar de vuelo. Que ojo,
ahí también ocurría, pues que tampoco estabas capacitado. Pero la diferencia era que tú habías firmado un compromiso con el ejército por 4 años siempre que fuese volando. Si tú no volabas, se rescindía el contrato de mutuo acuerdo con la única condición de que tenías que... Entonces, si no habías hecho el servicio militar, que muchas veces no lo... A terminar el servicio militar, te convalidaban el tiempo que habías estado en complemento, pero tenías que terminar. O sea que de volar, volabas. Volabas continuamente, por eso los de complemento, luego había un pique siempre en las compañías aéreas, porque los de San Javier eran los señoritos que decían nosotros esto, pero fíjate, en complemento, yo te puedo decir de mi promoción, estaban el hijo del general Cuadra, que en ese momento era el ministro del aire, estaba el hijo del general... ¡Qué difícil, por favor! El hijo del general Cortina, o sea que a rango era exactamente igual, lo que pasa que, bueno, habían esas cosas. Y esa es la historia de cómo funciona, y hoy en día, pues afortunadamente, ya tienes escuelas, ya tienes tal. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que es comandante de Air Belgium y hizo sus horas en Miami. Se fue a hacer sus horas ahí, estuvo y bien y ya conectó aquí. Pero ha cambiado mucho. Pero vamos, sí. La demanda también ha crecido enormemente, sí, ¿no? De sí, aquellos años. Indiscutiblemente, pues bueno, San Javier es un referente. Una distinción, pues haber pasado por San Javier, ¿no? Entonces, pues como te decía, es cuando, en 1943, es cuando ya se establece la Academia Militar. A comienzos del siglo XXI, es decir, relativamente pronto, porque San Javier se fue compensando con vuelos civiles, pero básicamente tenía prioridad lo militar, ¿no? Claro. Pero claro, con el boom del turismo en España, con toda la zona como es el Mar Menor, Murcia, sus playas, y vamos, todo lo que es la etiqueta España en turismo, lógicamente empezó a haber problemas de muchos vuelos que querían llegar allí, ¿no? Y entonces, claro, se pensaron que había que promover y hacer un nuevo aeropuerto. Y es en 2003 cuando el Estado ya declara el proyecto de interés general y autoriza la construcción del nuevo, que empieza en 2008, termina en el 2012, aunque lo típico de siempre, por problemas financieros, jurídicos y tal, se retrasaron su apertura, que ocurre en 2019. 2019 ya empieza a funcionar y es conocido popularmente como el aeropuerto de Corbera, aunque el nombre es Aeropuerto Internacional de la región de Murcia. Y esa es la historia, pues, de este... Sí, es curioso que al final cuando las ciudades crecen, todo cambia y los dirigentes o los responsables deciden tener un aeropuerto nuevo para beneficio de la ciudad y siempre surgen 1800 historias en contra y algunas positivas. Quiero pensar, sería fenomenal que fuera al menos el 50%, pero según vamos contando en los programas, el desarrollo de los aeropuertos, no solamente en España, sino en el mundo entero, siempre hay ahí como, bueno, intentaron, pero no intentaron, y luego lo hicieron, no lo hicieron, pero bueno, menos mal que al final Murcia tiene un gran aeropuerto. Claro, porque y además es que en estos momentos desempeña un papel importantísimo para el turismo y la actividad empresarial y las exportaciones de la región de Murcia. No olvidemos que la región de Murcia, la famosa la huerta murciana, ahí hay infinidad de empresas conserveras, de artículos y tal, que exportan mucho, ¿no? Claro. Para ellos tener un aeropuerto así, pues es muy, muy, muy importante. Fíjate que en estos momentos la estimación de pasajeros anuales está entre 900.000, 1 millón. Vamos a decir que estamos ya en 1 millón de pasajeros que acuden al aeropuerto. Eso representa un movimiento económico entre casi 500 millones de media, vamos a decir, de euros al año. No está mal, ¿eh? El empleo directo, estamos hablando entre 700 y 900 personas. Y podemos decir que total, cuando siempre hablamos aquí ya del directo, indirecto, inducido, está entre 12 y 15.000 personas. O sea, para Murcia, para la región de Murcia,
estamos hablando de que es de tal calibre que esos 500 millones de euros anuales es un 1,1 y un 1,3 del PIB regional actual. O sea que es vital. O sea, bueno, siempre lo estamos diciendo, que hoy en día una ciudad que quiere prosperar necesita un aeropuerto. Pero un aeropuerto en condiciones. Claro. Un aeropuerto que ofrezca de servicio, desde luego, para todos los vuelos y tal, y luego que creen un espacio de visitar, de negocios, de todo esto, y de empleos, obviamente, ¿no? Empleo, claro. Pues fíjate, de los 500 millones que hemos dicho, 200 millones se concentran en la ciudad y en el área metropolitana de Murcia, gracias a ese turismo. O sea, es importantísimo. A donde viajemos siempre nos lo pasamos bien. ¿Verdad que sí? Con un aeropuerto más pequeño, menos pequeño, con más historia, con menos historia, es más, con aviones y sin aviones, que yo siempre digo lo mismo, que me tiene muy impactada eso de los aeropuertos sin aviones, pero bueno, sabemos que existen, bueno, ahora más bien yo lo sé, por lo tanto vamos muy bien. Yo tengo grandes recuerdos de Murcia que luego os voy a contar, no he ido mucho a esa región, lo confieso abiertamente, pero las veces que fui me lo he pasado muy bien. Pues luego comentamos. Ahora vamos a ver. Hemos estado hablando de los inicios de un aeropuerto, cómo empezó, cómo va. Tú acabas de decir las veces que fuiste y tal. Y yo quiero preguntarle a Nuria, ¿cómo decimos que es nuestra enciclopedia, no, Alicia? La enciclopedia aeronáutica del mundo mundial. No, hombre, no. También que sé buscar muy bien cuando necesito... Aquí al final se trata también, y muchas veces se lo digo a los alumnos, de saber dónde buscar las cosas para vital, ¿eh? Y ojo con la inteligencia artificial, sí, que... se equivoca también, ¿eh? No, a ver, la inteligencia artificial responde lo que tú quieres oír. Sí, exactamente. En muchas ocasiones. O sea que, ojo, porque claro, dice, por favor, el aeropuerto de Murcia tal, no sé qué, no sé cuánto, porque yo quisiera tal, y te lo pone, pero vamos, en bandeja de plata. Por lo tanto, aparte de que ayuda, porque desde luego que ayuda, es para bien y para mal. Siempre hay que contrastar la información. Total. Sí, siempre. pero como le des unas coordenadas mal, es lo que tú dices, no te sirve para nada. No, es así, es que claro, te responde exactamente para quedar bien contigo y dice, ay, qué amable eres. Además, tú te pones amable con la IA, ¿no? Ay, oye, te lo agradezco muchísimo, pero es que realmente lo que estaba buscando es si tienes 7 puertas de salida del aeropuerto de Murcia. Y entonces te contesta, posiblemente tenga 7 salidas de 7 puertas de salida. Es una cosa tremenda. Claro, no, la fuente tiene que ser, exacto, iremos aprendiendo como todo, ¿no? O sea, yo creo que este camino de digital y de internet es ir una gran profesional del periódico, sí, donde yo colaboro. Cuando empezamos toda esta era digital decía, mira, Alicia, estamos en la época de acierto, error, error, acierto, acierto, error, error, acierto. Y es así, pero hay que contrastar. Sí, totalmente. Bueno, querida Nuria, vamos a ver, nuestros queridos oyentes hay de todo, como en Bútica, como sabemos. Siempre hay el experto, el que sabe que el 7 ciencias, que llamo yo, que no hace falta que le expliquen nada porque él te puede dar clases a ti. Se lo sabe todo. Hasta el que honradamente dice, oye, pues yo necesito que me dirijáis un poquito. Yo soy de esos. Vamos a ver, quiero viajar. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Por dónde empezamos? ¿Y con qué me voy a poder encontrar? ¿Qué problemas puedo solventar? Es verdad que antiguamente, bueno, ya sabéis que el perfil del cliente en aviación ha cambiado muchísimo. Hace 30 años estaba limitado a gente con cierto poder económico el poder viajar. Es verdad que también la variedad de compañías aéreas que teníamos eran prácticamente las compañías banderas. En el caso de España, Iberia, posteriormente ya sabes que Aviaco, Spantax, etcétera, etcétera, fueron surgiendo. Y a medida que fue creciendo la operativa y el número de compañías aéreas, los precios de los billetes fueron bajando. Ya sabes que al tener mayor oferta, pues también bajan los precios de los billetes. Antiguamente, la única posibilidad que tenía el pasajero era de ir a una agencia de viajes física, presencial, y comprar el billete ahí. De hecho, es curioso, pero la mayoría de las agencias de viajes que siguen permaneciendo son las de los pueblos. Las de los sitios pequeños, yo es algo en lo que me fijo muchísimo,
De hecho, yo soy de un pueblo pequeño y la agencia de viajes de toda la vida sigue existiendo. Pero será por desconfianza a Internet, ¿no? Sí. De hecho, ahí, bueno, sabéis que determinados perfiles, no todos, porque es verdad que sí, ya estamos acostumbrados a utilizar precisamente lo que estaba comentando Alicia, no la inteligencia artificial, que es mejor ir a fuentes fidedignas y buenas a la hora de informarnos, pero es verdad que hay gente que a lo mejor no tienen esa destreza a la hora de poder comprar un billete en Internet y siguen prefiriendo ir a una agencia de viajes, sobre todo por ese contacto personal, y a la hora también de reclamar siempre va a ser mucho más sencillo para los pasajeros el saber a quién le podemos reclamar. Independientemente de eso, del trato personal, que es vital y que te Total. recomiendan y tal, que eso sí cada día se echa más en falta. Una de las cosas que yo pienso muchísimo es que con esta locura de tecnología, pienso mucho en las personas que a su edad, o no hace falta hablar de ancianos, no hace falta. Hay gente de 40, 50 años que no está acostumbrado. que no se ha metido en el tema y le cuesta muchísimo. Entonces, conozco casos que han comprado billetes de avión en estos, el vuelo más barato de tal y que cual, pagan y nunca nunca han podido viajar, o sea, les han timado de la manera más increíble. Por eso, tenemos millones de posibilidades, pero hay páginas web oficiales y tal. Ahora, estar en un pueblo, irte a sentar ahí, hola, ¿qué tal? Hombre, Alicia, ¿cómo estás? ¿Y ahora dónde te vas? Pues nada, mira, que quiero ir a La Orotava. Anda, pues mira, te conviene el aeropuerto del norte, de los Rodeos, y te voy a dar tal. Bueno, ¿quieres un vaso de agua? No, bueno, venga, un vaso de agua. Eso era maravilloso. Eso no tiene precio. Qué bien que sigue existiendo, pero sigue existiendo. a nivel general, no. Doy fe de vida porque vivo en un pueblo y salgo, pues, haces el break trabajando y me va a comprar el pan que me he olvidado y tal. Y hasta la señora, con todos los respetos, que está del servicio municipal, que está barriendo y todo esto, buenos días. O sea, es algo que tú me decías al principio del programa, siempre estás con un positivo, sí, porque tengo esa suerte, sales y ves que la gente, pues oye, tiene ánimos de saludarte y tal, y gracias a Dios en los pueblos eso se sigue manteniendo. Pues mira, Roma, que no es ningún pueblo, como todos sabemos, en la vía Barberini, que es la que da justo a la Piazza Barberini, viniendo de la Piazza de la República, siempre me llamó la atención que bajando hacia la vía Barberini a la derecha había una agencia de viajes. Y entonces un día entré y digo, pero ¿verdaderamente vendéis? Dice, más de lo que te puedes imaginar, porque la gente que pasa por aquí, que son miles y miles, por no decir millones de turistas, se fían muchísimo más que meterse en su ordenador en otro idioma. Aquí les hablamos en varios idiomas y tal. O sea que el tema de las agencias de viajes pasa un poco como con las antiguas librerías. Sí. No pueden desaparecer. De hecho, hubo un momento en que casi desaparecieron, se cerraron muchísimas. De hecho, algunas de las importantes desaparecieron y ahora han vuelto, y encima con otro tipo bueno, no de perfil de usuario, sino de experiencia. No voy a nombrar algunas de las agencias súper importantes que existen, además cerquita de aquí de la radio, que han cambiado mucho ese concepto a la hora de ir a comprar un billete. Entonces tú entras y dentro de del propio local tienes una cafetería, tienes libros, te puedes informar sobre los diferentes viajes que puedes tener antes de que tu asesor de viaje te informe, y sobre todo esa tranquilidad que tiene el cara a cara de si tengo que reclamar algo, saber dónde tengo o dónde puedo acudir. Y esa experiencia de viaje que te puede dar una persona, y ante cualquier incidencia saber a quién puedo escribirle, en muchas ocasiones cuando tú compras un billete por internet hay que saber distinguir, y aquí sí que digo siempre tener muchísimo cuidado, tal y como comentabas, Alicia. Están las páginas oficiales de las compañías aéreas. Justo. Están también las OTAs, que son las agencias de viaje online,
que son igual que de legales, evidentemente, que las físicas, que también puedes comprar un billete y son súper seguras. Y están también los metabuscadores, que los metabuscadores son aquellos que te van a redirigir a dónde puedes comprar el billete más barato. Así es. Y en ocasiones te pueden derivar o llevar a alguna página no muy fiable. Entonces, siempre recomiendo que se vayan a las que conocemos o a buscar aquellas que pues, la página oficial de Iberia, Air Europa, Vueling, todas las opciones que podamos tener, pero que sean empresas conocidas. Y comprar el billete a través de esa página. Que no queremos comprarlo por internet, acudir presencialmente a una agencia de viajes, la más cercana que podamos tener, y ya os digo que ahora mismo han crecido muchísimo. También tienes las propias aplicaciones de las compañías aéreas que funcionan muy bien. Sí. Y que te dan una experiencia, por suerte, salvo alguna compañía que no voy a dar nombres, que suele ser complicada porque como son venden muchísimas cosas o muchos productos a través de la aplicación y es verdad que es un poco más complicado a lo mejor llegar al aceptar y comprar el billete. Yo quiero saber cuál es. Después lo digo... Hay micrófono cerrado. Yo quiero saber cuál es. Que suelen complicar mucho esa experiencia del cliente a la hora de comprar el billete. Aquí lanzo un poco una queja porque hace poco que volé con ellos y a pesar de que creo que tengo cierta destreza a la hora de viajar por internet y moverme... Si tú no la tienes haciendo reservas, no lo va a tener Dios nadie. mío, ¿qué es esto? Que termino comprando una baguette y no un billete, ¿sabes? Ya llegó un momento en que decía, ¿he comprado el billete realmente? Nuria, es increíble. A ti no te puede pasar esto, ¿eh? No, pues casi me pasa, ¿Sabes qué es lo que da mucha seguridad a gente que, digamos, de mediana edad o gente que se mueve por esto? Lo que más les tira de las agencias de viaje es que te dicen, es que si yo tengo un incidente, la agencia de viaje me lo cubre. Si yo tengo un incidente por internet, hasta que me lo solucionan y hasta que me viene y tal, me puedo tirar, y muchos no saben, lógicamente, o sea, no saben, han sabido comprar ese billete, pero ya no les pidas más navegar, meterte en el apartado de reclamaciones, meterte en el otro y tal, porque se pierden. Y la Entonces, ellos dicen, yo voy a una agencia y digo, ¿cuánto me cuesta ante cualquier problema que tenga y ante cualquier cosa? Que voy a pagar algo más, un poco más, me compensa enormemente porque viajo tranquilo. Y merece la pena, ¿eh? Pagarte un seguro de viaje, de merece esos típicos seguros que a lo mejor nos ofrecen 15 euros o 30 euros o 40 euros, os puedo asegurar que merece la pena. Cuando no pasa nada, evidentemente fantástico, pero en el momento que tengas alguna incidencia, el pagar ese seguro te puede ayudar muchísimo. Y fíjate que a pesar de hay muchas agencias, yo he tenido la experiencia ya con varias agencias que además he repetido puramente online, pues cuando fui a Japón o cuando fuimos a Estados Unidos, que su asistencia fue maravillosa. Crearon un grupo de WhatsApp para en todo momento, además fue como anécdota, cuando fuimos a Japón, aterrizamos en el aeropuerto de Kansai, que para nosotros, mi marido también se dedica al sector, era como un aeropuerto mítico para visitar, pues nos dejamos la cámara de fotos en la agencia de cambios del aeropuerto. Japón, ya sabéis que en Japón no pasa nada. Puedes dejar hasta un chicle. Puedes dejar lo que quieras. Pues fue llegar al hotel después de 2 horas de transporte al hotel. En cuanto escribimos a la agencia, nos solucionaron absolutamente todo, incluso hasta el propio taxi que nos llevó hasta el aeropuerto de nuevo para recoger la cámara. Y la cámara estaba allí. Pues eso al final era una agencia de viajes online. Y fue maravilloso. O sea, había asistencia H24 y fue todo online, que no era una agencia física. Pero evidentemente esto fue por el boca a boca, que el boca a boca al final en este tipo de servicios funciona muchísimo. Alguien que haya ya trabajado con ellos y funciona muy, muy bien. Entonces, vamos a ver si invitamos a alguien de la presidencia de las agencias de viaje de España para que venga un día y nos explique precisamente esos problemas básicos que se encuentran, es cómo limpian la imagen, esto que estamos hablando de ese temor, esa seguridad y tal, porque es importante desde dentro, nosotros lo vivimos como experiencia que nos ha pasado a nosotros propios, pero claro, esta gente cada día está inmediatamente respondiendo a uno, al otro, diciéndole, y me imagino cómo todo habrá el pobre que no sabe, y el aprovechategui, que dirá, bueno, a ver si cuela,
y me saco por aquí alguna... Sí. Y será muy interesante también saber, cuando vengan, preguntarles cómo ha sido la evolución de ellos desde la llegada de la compra online. Eso puede ser muy interesante porque Sí, ellos deben sí. de tener el termómetro exacto Sí. y además nos responderán a todas estas cuestiones que nos saltan a la cabeza, ¿no? Porque muchísima gente pensará, venga, hombre, ¿cómo vas a ir a una agencia de viajes si desde tu casa puedes comprar un billete? Pero bueno, nosotros a lo mejor sí, porque en nuestro trabajo tenemos que estar muy digitalizados, pero muchísima gente lamentablemente no tiene la facilidad o la agilidad de hacer una reserva Y online. además hay muchas que compaginan lo físico presencial con el online también. O sea, Exacto. que tienen las dos facetas. Tú Pues puedes mira. entrar por ahí por uno o por la otro. Deseando estoy Bueno, que estén pues aquí hemos llegado. Ya hemos representantes. llegado con todo seguro, tranquilo, al destino que queríamos. O sea, los Y ahora, billetes nos han llegado. ¿Cómo me organizo, Nuria? Así que, a ver. Pues mira, ¿cómo me organizo? Ahí, bueno, es que es verdad que hay mucho hilo, como digo yo siempre, a la hora de comprar un billete. Otra de las cosas importantes de acudir a una agencia de viajes es que ellos nos van a informar en todo momento de cuál es la documentación que debemos llevar. ¿Vale? Si un vuelo es Schengen o no Schengen, ya sabéis, el acuerdo Schengen, libertad de fronteras dentro de no todos los países de la Unión Europea, para poder viajar sin necesidad de pasar un control fronterizo. Pues en todo momento nos van a informar en función también de nuestra nacionalidad, de qué documentación se requiere. Que esto es un error que en ocasiones se puede cometer cuando a lo mejor compramos un billete un tanto complicado, si son, pues me voy a las Seychelles, ¿no? Próximos destinos. Que iremos. Próximos de destinos. verdad, pero ¿cómo Claro. era una sorpresa que me teníais o qué? Está dentro de las Próximos cositas. Sí, destinos. ya. Claro, y el saber informarnos muchas veces cuando a lo mejor hacemos nosotros la compra online, también hay agencias que nos van a informar correctamente, pero cuando tenemos o somos un poco valientes, la propia compañía aérea nos va a informar también previamente de qué documentación necesitamos, y en el caso de que queramos informarnos, que muchas veces me viene, pues me denegaron el embarque porque me faltó, y claro, digo, ¿y dónde te informaste? No, busqué en internet o una vecina. No, una vecina no. O sea, si tú te compras un billete hoy, a lo mejor puede que ayer voló tu vecina, pero han podido cambiar muchas cosas. La geopolítica es algo que cambia continuamente. Y otra de las cosas que sucede cuando no tienes información, y eso lo sé de buenísima tinta, que un viaje larguísimo de trabajo, reuniones, convenciones y tal. Compra el billete, se presenta en el aeropuerto y le dicen, usted no puede embarcar, porque a la vuelta su pasaporte está vencido. Exacto. Y claro, si vas a la 90 agencia días. de viajes o le preguntas a alguien y a ver, ¿tienes el pasaporte? Pues sí, lo tengo vigente, pero ¿cuándo caduca? Pero si tú vuelves después, ya no te vale. Sí. Y no le dejaron embarcar y se perdió la convención Claro. mundial de su compañía. Sí, Claro. fue tremendo, Claro, ¿eh? sí. Tremendo. Ese es el riesgo de hacer las cosas muchas veces por nuestra cuenta, cuando a lo mejor no controlamos o cuando no estamos en manos de profesionales, que es lo que hay que hacer, y donde te tienes que informar de qué documentación necesitas, pues en las páginas de los consulados, en las páginas de las embajadas y de las compañías aéreas, que son los que te van a dar la información real y al momento en que te compres el billete. No fiarnos por lo que nos puedan decir o en alguna vez algún blog de viaje. No quiere decir que todos, que podamos leer a lo mejor una información ya un tanto anticuada o que no esté al día, etcétera, etcétera. Pues nos tenemos siempre que ir a fuentes pues Oficiales, podemos decir. Fuentes Sí, oficiales. Siempre mayor garantía. Hmm. O sea que eso lo que lo tengan claro nuestros oyentes, pero de todas formas no te vayas, que vamos a seguir. No. Poco en esta ciudad de locos, donde cada descosido encuentra dos rotos, donde las estrellas salen casi siempre por levante. No las busques en el cielo, están en sus calles. Se respira libertad en esta humilde ciudad. El kiosco a tu merced, la catedral a tu pie, caerán en la tentación de una marinera al sol. Murcia, ¿qué cosas tiene? Tantos siglos de historia y lo joven que eres, siempre con miedo a perderte.
Trinitaria, la Fuensanta salvaguarda corazones llenos de magia. Por las tardes se acicalan y bombean en su plaza. Trapería nos vigila, nunca descansa. Se respira libertad. Bueno, Rosario Avilés, nuestra querida amiga, tu compatriota. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Qué gusto saludarte, ¿no? Ahora me encanta que venga a hablar mi sí, paisana. porque además se ha enterado que estábamos hablando del aeropuerto militar de Murcia y nos quiere contar ella también pues cómo funciona en México. O sea que, querida Rosario, infórmanos. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde México, Rosario Avilés. Y bueno, pues ahora les voy a platicar de las bases aéreas militares que también se convierten o que conviven con aeropuertos comerciales. Aquí en México tenemos también esa oportunidad y pues hay casos distintos, pero ahora les voy a platicar de dos diferentes modelos, para decirlo así. En realidad, pues cuando pasa esto es que generalmente estamos hablando de un aeropuerto militar que por una u otra razón o se convierte en un aeropuerto civil, un aeropuerto comercial, o bien que conviven ambas operaciones. En este caso, pues les voy a platicar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que está instalado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía y que, bueno, pues fue la alternativa que encontró el gobierno de López Obrador cuando canceló el proyecto de Texcoco, pues para darle un poquito más de capacidad aeroportuaria al Valle de México. Y el otro ejemplo es el aeropuerto de Ixtepec, que está pues en el sureste, y ahorita les platico de qué se trata. Este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el que está en Santa Lucía, pues realmente se recurrió a esa opción porque pues una vez cancelado el aeropuerto de Texcoco era difícil pues tener una alternativa que le permitiera al Valle de México pues albergar más operaciones, aunque se tiene el otro aeropuerto que es el de Toluca. Pero este aeropuerto tiene algunos problemas, está en un lugar muy alto, rodeado de muchas montañas y es complicado de utilizar. Bueno, pues en este caso lo que se hizo fue un poco pues reorganizar ahí el territorio que se tenía en la base aérea militar y de hecho se creó pues lo que ahora le llaman la ciudad militar, o sea, ampliaron muchísimo pues todas las instalaciones y ahora pues es un gran complejo donde conviven la base aérea militar y el aeropuerto civil, que es el Felipe Ángeles. Aquí, bueno, pues hay algunas ventajas porque pues ciertamente es un área donde existen, además de las pistas, que ahorita funcionan dos, pero puede haber una tercera. También hay centros comerciales, hay muchas instalaciones militares, hay un par de hoteles, uno que es netamente, digamos, comercial y el otro que está un poco dedicado a las Fuerzas Armadas. Hay museos y hay otras instalaciones interesantes. Bueno, pues aquí el tema, y creo que puede suceder en cualquier aeropuerto militar que tenga operaciones comerciales o donde convivan dos, es que hay que tener mucho cuidado de poder segmentar muy bien las operaciones para que pues no haya problemas como lo hubo en su momento. Recordamos el accidente que hubo en Washington con pues esta incursión de una aeronave comercial que tuvo pues un alcance con un helicóptero militar. Esto, bueno, pues desgraciadamente puede suceder, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Aquí en México tenemos otro ejemplo, que esta es la base aérea militar número 2, que está en una región del Istmo de Tehuantepec. Es la zona de Oaxaca, un aeropuerto que es una base aérea militar, la de Ixtepec,
y que nació como una base aérea. No tenía esta vocación comercial, esta empezó después y la verdad es que tiene muy poquitas operaciones, no hay mucho ahí que agregar, de hecho no hay muchos servicios, pero pues le ayuda a la región a tener sus operaciones comerciales. Pues esto es lo que tenemos por acá y me da mucho gusto saludarlos acá desde México. Saludos. A ti, Rosario. Muy Qué bien. gusto saludarte, me encanta oír a mi paisana, Luis, de veras, me emociona, muchas gracias y nada, seguimos así muy cerquita, aunque estemos lejos. Estamos lejos, pero con las ondas estamos pegaditos unos a Pero otros. cerquita, y con este acento sí. Me emociono. Y Rosario. Volvemos con Nuria y quería hacerte una pregunta que hemos comentado ahora, ya hemos dejado el vuelo, pero tenemos un retorno con la propia compañía. Y vamos a pasar unos días, vamos a estar alojados. Ellos nos tienen localizados a partir de ese momento por si surge una incidencia de cambio de vuelo, de ese horario, de lo que sea. Sí, claro. De hecho, te preguntan, cuando tú compras el billete, te preguntan contacto de emergencia también, ¿vale? Y el teléfono tuyo para mandarte... utiliza normalmente SMS. Fíjate que es de las pocas de la mensajería de SMS que siguen utilizando las compañías aéreas para informarte, aparte de correos electrónicos también que te puedan entrar, pues de modificaciones en cuanto si ha habido un cambio de la reprogramación del vuelo, pues por retraso. Incluso muchas veces tú estás ya pongo el ejemplo de Madrid-Barajas y tu vuelo se retrasa, pues te va a llegar un SMS, te va a llegar un mail informándote del retraso del vuelo. Y en destino, una de las cosas que hay que hacer... un retraso de vuelo que tenga la importancia para avisarte, ¿no? Porque si no te puede llevar a que te relajes y encima no llegues por... Claro, no, y tienes que estar en el aeropuerto, o sea, claro. Tienes que estar en el aeropuerto porque si no, has tenido que facturar ante cualquier reclamación que quieras hacer de ese vuelo, tienes que estar en el mismo aeropuerto porque si no, no tienes derecho a indemnizaciones. Bueno, va a depender un poco de cuál ha sido el factor, etcétera, etcétera. Pero sí, cuando llegas a destino, tiene que tener, de hecho, cuando a muchas veces os habrá pasado, cuando llegas a un destino, te llega un mensajito, un SMS de la embajada, informándote de cuál es el teléfono en caso de emergencias. Y en caso de cualquier emergencia nacional, lo que pueda perjudicar tu salida del país, etcétera, etcétera, la propia embajada va a enviar un mensaje a los pasajeros españoles que puedan estar en ese destino, informando, incluso la compañía aérea evidentemente te va a informar de ese problema que pueda haber. Pero hay mucha gente, es verdad, que se enfada de que no les dejan irse fuera del aeropuerto cuando por una cuestión o por otra, ya es parte técnica, meteorológica o X, no sale el vuelo. Y yo recuerdo en ocasiones, y esto es recordando a mi padre, que como os he dicho ha sido uno de los grandes inventores o fundadores o directores o como le queramos llamar de Aeronaves de México y luego Aeroméxico, que nos contaban, ¿no? O sea, hemos tenido un lío tremendo porque se nos cayó un vuelo porque, no sé, mecánicamente o lo que sea. Y la gente quería a fuerza irse al centro de la Ciudad de México. Pues no, señor, usted no puede salir del aeropuerto. Y la gente esto no lo entiende. ¿Por qué no dejan salir a la gente? Porque si se va lejos y de repente el avión tal, pero claro, si es una avería que se sabe que va a tardar horas, dices, oye, yo no quiero estar aquí sentada en una silla del aeropuerto incómoda, me quiero ir al hotel tal. Pero esa avería no es matemático el tiempo de esto. Se puede, a lo mejor, por lo que sea, no saben esa avería por dónde viene y de repente la encuentran rápidamente y ese avión puede estar preparado. Y si no la encuentran, ahí te tienes que quedar toda la noche o toda la tarde o todo el día. Porque no es decir, señores, suspendemos en 12 horas, hasta dentro de 12 horas, claro. Vale, con lo cual
lógicamente, ahí sí que encima te tienen que buscar una solución. A ver, aquí hay muchos factores a tener en cuenta. Entonces, esto del Departamento de Operaciones, que es, junto con el Departamento de Programación, el OCC y demás, es una de las cosas que hay que tener en cuenta. De repente, os pongo un ejemplo, tú estás en el aeropuerto de Madrid-Barajas y te dicen que el avión, por temas de mantenimiento, se retrasa media hora, ¿vale? Es que casi nunca dicen el tiempo, ¿eh? Bueno, se retrasa. deberían decirlo. Deberían decirlo, pero es verdad que muchas veces el departamento de mantenimiento, pues a lo mejor, imagínate que tiene que cambiar una rueda. Normalmente cambia una rueda 45 minutos, una hora. Depende de la rueda también, del personal que tengas, depende de muchas cosas. Muchas veces le dices, ¿pero cuánto cambias la rueda? Pues yo cuando estaba en coordinación, yo ya sabía que más o menos podía ser una hora. Intentas quedarte corto para que después, si terminan antes, un poco en función de lo que necesiten. Pero es que es verdad que de repente, a lo mejor mantenimiento encuentra otra cosa que es necesario cambiar o modificar. Imagínate que de repente esa persona nos dice que ahora va a tardar 4 horas. Pero ¿qué pasa durante esas 4 horas? Tú das la información, a lo mejor la gente se quiere ir al centro de Madrid, pero en el tiempo en que se había calculado que se hacía, o sea, que se podía solucionar ese problema de mantenimiento, llega otro avión que a lo mejor vas a tenerlo en escala 2 horas. Entonces hay un cambio de matrícula. Y puede que el retraso de ese vuelo sea menor debido a que tú cambias esa matrícula, porque es el mismo equipo, el mismo avión, un 737, lo modificamos, cambiamos y cambias a esa gente que iba a salir en ese avión que ha venido. Hablamos de que cambio de matrícula es cambio de aparato. De aparato, sí, exacto, perdona. No, lo digo para nuestros oyentes que Exacto, pensarán, perdona, oye, es verdad, tienes razón. ¿qué pasa? ¿Que borran? No, la matrícula me pasó por la cabeza y le veía a los mecánicos cambiando la matrícula claro. con el destornillador ahí en la trompa del avión. Eso no es así, no, ¿verdad? no es así. Y además O sea, es que cambio de equipo. Cambio de avión. Entonces, una de las cosas o de las funciones que tiene operaciones es precisamente ver eso. Oye, pues mira, está llegando un avión próximamente al aeropuerto de Madrid-Barajas que puede realizar este vuelo porque es el mismo modelo de avión, no penaliza mucho la modificación porque son los mismos asientos, hay que tener muchas cosas en cuenta para hacer esto y esas 4 horas se reducen a lo mejor a 45 minutos de retraso nada más. Posteriormente ese avión que se está arreglando se utilizará quizás para el siguiente vuelo que iba a hacer el otro avión que se ha cambiado, ¿vale? Y muchas veces puede pasar eso. Y por eso no se permite a la gente que se vaya del aeropuerto. En ocasiones los pasajeros, es que aquí podría hablar de tantas cosas y de tantas incidencias que no terminaríamos nunca. Los pasajeros te dicen, pues saquen el avión que tienen ahí aparcado. No hay aviones aparcados, señores. O sea, la compañía no puede tener, la compañía pierde mucho dinero con un avión parado. Entonces, los aviones, e incluso también para el propio mantenimiento de la aeronave, es mejor tenerla en vuelo. O sea, es mejor tenerla volando y trabajando, como se puede decir, que tenerla parada. Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta y ese efecto dominó que pueda tener el cambio de ese avión para esta ruta. Y que el retraso no sea muy grande. Y por poner un punto de color a este estupendo programa tan divertido, me encanta cuando el capitán va volando, o sea, va uno volando, y de repente, hola, soy Mauricio Rodríguez, vuestro comandante. ¿Habéis oído lo que hizo cuando ganó la selección? Buenas tardes, os tengo una mala noticia, que tenéis que comprar una nueva camiseta porque ha ganado España. Quería hablar de eso porque da mucha seguridad, es como muy acogedor que el comandante hable, si estamos sobrevolando a Barcelona y vamos a tanta altitud y no sé qué y toda la parte técnica, pero cuando él se acerca como una persona más que está ahí, me parece de lo más agradable y además como que el vuelo lo haces de manera diferente. Sí. Al menos me parece que estar con alguien que está cerca de mí y que me está llevando volando
al destino que he elegido. Pero y antes de, pues eso, del famoso atentado a las Torres y todo esto, pues se salían según la duración del vuelo a saludar a la gente, se paseaban y todo esto simplemente, y ahora pues es más limitado, pero te da la confianza ver al comandante que te sale y con esa sonrisa y tal, pues la gente se queda más esto. Tenemos un tema importante, pero que lo vamos a dejar para la semana que viene, porque vamos de tiempo ya un poquito justo y no quiero dejar de hablar del turismo de que se puede encontrar la gente en la región de Murcia. Bueno, como decía, Murcia no solamente es aviones y turismo y anécdotas, sino también lo que no pueden dejar nuestros oyentes es de visitar esa maravillosa región. Hombre, es que, a ver, Murcia hay muchísimo que visitar. Hay que tomar en cuenta que en el año 831 fue fundada, ¿no? Por lo tanto, una ciudad que tiene tantísimos años y tanta historia, pues da muchísimo. Hay algunos puntos que Luis y yo estamos aquí compartiendo. A ver, ¿a ti qué te parece, Luis? Todo esto que sabemos que hay que visitar. Por ejemplo, Lorca. Pues Lorca es lo que no se pueden perder de Lorca. Siempre, en cualquier momento es importante, pero si pueden, la Semana Santa de Lorca, tus cariños hacia Italia, ya sabes que salen carreras de cuadrigas en Lorca. Anda, que eso no lo sabía. Pues sale el... O sea, cuando me pilla aquí, en vez de irme a Siena... me voy a Lorca. En Siena van sin montura los caballos, exacto, pero aquí llevas cuadriga y sale además, iba a decir disfrazado, no, vestido de general romano de la época en su cuadriga. Me parece que es el alcalde o el teniente alcalde de turismo. Bueno, voy a avisar en mi oficina en el Vaticano que esta Semana Santa la cubro desde Lorca. Bueno, es verdad que el Mar Menor es una maravilla porque es una de las lagunas saladas más grande de Europa, por lo tanto que hay que estar en el agua. Yo recuerdo uno de mis viajes a Murcia, que no he ido muchas veces, pero las veces que he ido, haber estado en ese mar, y es una maravilla. Y no olvides que en Opagán, que está ahí en el Mar Menor, tienes los baños de lodo. O sea que no me hace falta irme tan lejos. O sea, todo lo tienes en el Mar Menor. Y eso que no hemos tocado en la gastronomía, con que imagínate. Por el amor de Dios, tenemos que hacer un programa especial solo de la gastronomía. La gastronomía es increíble. Por la gastronomía tienes unos calderos del Mar Menor que son sensacionales, porque es una especie se hace con el pescado y luego el pescado se sirve aparte, no se sirve dentro del arroz. El arroz aparte y el pescado tal, pero el sabor con que ha dejado ese caldo, con que se ha cocido luego el arroz, ni te lo cuento. Y mira, una de las cosas que me llama la atención de Murcia es lo de la Veracruz. ¿Por qué? Pues porque en México tenemos un Veracruz, que es uno de los puertos más importantes que hay en México. Y en mi familia éramos muy cercanos a la Cruz de Caravaca.
Pues mira. Increíble, o sea, sí, Luis, que al final vamos a acabar aquí siendo primos hermanos todos, ¿eh? Por supuesto. Bueno, pues este ha sido un pequeño aperitivo para que no se dejen ustedes de asistir y lamentablemente nosotros aquí con cara de pena porque les tenemos que dejar a ustedes por imperativos legales de nuestro director técnico que nos está diciendo con las tijeras que se acabó, que no nos da más tregua, pues nos tenemos que despedir de parte de Nuria Placeres, Un de placer parte haber de estado. Alicia Romay, Pues encantada, como siempre, de viajar con vosotros. de David López, nuestro técnico, y de un servidor, Luis Fernández Matamoros, pues que es un lujazo estar con todos ustedes. Nos vamos y nos vemos la semana que viene. Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos!